Hola, mi nombre es Vladimir, soy psicólogo y para este día hablaremos sobre algunos aspectos tan importantes de la neurociencia cognitiva como lo es el lenguaje. Para dar inicio, veremos el significado del lenguaje desde las diferentes teorías. En el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de expresión. Una de las cuestiones que ha suscitado y suscita mayor atención desde el campo de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología ha sido el de cómo nuestro cerebro es capaz de procesar la información relacionada con el lenguaje oral y el escrito. El comportamiento verbal constituye uno de los patrones más importantes de las relaciones humanas. Nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos hablar, escribir y leer. Partimos del hecho de que la lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y con el habla. ¿Qué ocurre con el lenguaje escrito? De las aproximadamente 6.000 lenguas existentes, solo 200 han desarrollado algún sistema para representar los sonidos del habla de forma visual, como la escritura. Desde un punto de vista neural, tanto si se trata del lenguaje escrito o como del lenguaje gestual, dicha información es procesada por regiones cerebrales diferentes a aquellas que procesan el habla. Con relación al lenguaje representado visualmente por grafemas, podemos distinguir tres tipologías principales. Tenemos la representación de palabras completas, por ejemplo, la del chino, la representación de sílabas en el japonés, la representación de fonemas en el español. El lenguaje se entiende como un formato de comunicación más desarrollado por el hombre. Se considera como un complejo sistema único y particular que sigue siendo un patrón de distinción clave del ser humano en contexto del desarrollo filogenético. El lenguaje se origina por medio de una serie de pasos biológicos primarios, ultimados por las condiciones ambientales y las necesidades fundamentales de la vida de un grupo que dio lugar a las formas más complejas en el desarrollo del lenguaje. Encontramos que para la mayor parte de los autores existe un punto de coincidencia elemental. Este es que el desarrollo del lenguaje guarda una estrecha relación con el desarrollo del intelecto y los procesos corticales superiores más elaborados. Bases neuropsicológicas del lenguaje. El sistema nervioso es el encargado de recibir información, transmitirla, procesarla y producir una respuesta adecuada. Este se puede dividir en tres sistemas: el sistema nervioso central, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso central se encuentra conformado por el encéfalo, el cerebelo, el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. En él residen las funciones superiores del ser humano, tanto como las cognitivas como las emocionales. Es el responsable de todas las funciones lingüísticas. A efectos del lenguaje distinguimos dos partes del sistema nervioso central, el cerebro y el cerebelo. En este último se asientan las áreas del lenguaje. En el cerebro tenemos dos hemisferios diferentes, el derecho y el izquierdo. Ambos se encuentran unidos por un conjunto de fibras denominadas cuerpo calloso. En el ser humano predomina un hemisferio cerebral sobre el opuesto, generalmente el izquierdo. La superficie de ambos hemisferios cerebrales no es lisa, sino que por el contrario presenta una serie de cisuras y surcos que lo dividen en lóbulos y circunvoluciones. La cara lateral de cada hemisferio se encuentra dividida en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Las áreas anteriores o prerrolándicas se encargan de la producción del lenguaje y las áreas posteriores o retrolándicas son las encargadas de la comprensión de este mismo. Localizaciones cerebrales del lenguaje. La función lingüística se da con colaboración de amplias zonas del cerebro, entre las que podemos encontrar el área motora primaria, situada en la región prerrolándica en el lóbulo frontal. Por aquí pasa la información para los órganos.
El área motora, situada por delante del área motora primaria. Esta se encarga de la automatización del lenguaje, o sea, se encarga de producir los sonidos que da el lenguaje. El área de Broca, esta es el área del habla y también una parte del área premotora. Cuando una persona recibe una lesión en esta zona, la persona no puede articular. El área prefrontal envía impulsos al área de Broca, dota de coherencia y sentido al discurso. El área de Wernicke, este es el área de la recepción auditiva y de la comprensión, situada en la parte superior del lóbulo temporal. Una lesión en esta área origina una fase sensorial o receptiva, que se manifiesta mediante una incapacidad para entender el lenguaje hablado o escrito. Las áreas de asociación auditivas rodean el área de Wernicke. Son fundamentalmente para recordar percepciones del pasado, la memoria y evocación verbal. Aquí se forman los enagramas, o sea, las huellas del lenguaje. Sistema nervioso periférico. Este sistema se encuentra conformado por los nervios. Transmite sensaciones de respuesta de forma voluntaria y consciente. Lo realiza a través de los nervios craneales y los nervios raquídeos y espinales. En el sistema nervioso periférico encontramos algunos pares craneales que se encuentran vinculados directamente con la audición y el lenguaje, como lo son el trigémino, el facial, el auditivo, el glosofaríngeo, el vago o neumogástrico y el hipogloso. El sistema nervioso autónomo o vegetativo también se encuentra vinculado con el lenguaje. Este se encarga de regular las funciones internas de los órganos, como por ejemplo mantener el equilibrio fisiológico. Controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y las glándulas, tales como es el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la secreción de hormonas. Este se divide en dos subsistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. Modelos teóricos del lenguaje. El modelo de Wernicke y de Greenwich. Asumiendo las bases que estableció Wernicke sobre los trastornos afásicos como la incapacidad para comprender el lenguaje hablado, a principios del siglo XX, este investigador utilizó la perspectiva conexionista, según la cual el déficit puede entenderse como interrupciones en una red interconectada de componentes, cada uno implicado en un aspecto particular del análisis de la producción del lenguaje. Este modelo de Wernicke y de Greenwich resume todos los elementos estructurales reconocidos hasta hoy como los básicos en la integración del lenguaje humano y su aplicación funcional, considerando los circuitos activados durante determinadas funciones y variaciones del lenguaje. En 1972, Greenwich desarrolló esta teoría con mayor detalle para denotar que los síntomas del deterioro del lenguaje derivados de la lesión cerebral pueden deberse a una pérdida de las conexiones entre las diferentes regiones cerebrales conectadas mediante una red de activación de diferentes zonas, como lo son la corteza auditiva y la que transmite el área de Wernicke, el área 22 y el área 42 de Brodmann. Para emitir una palabra se requiere que la transmisión de la información sea del área de Wernicke al área de Broca o el área 45 de Brodmann, donde se activa el programa del habla, que para continuar se transmite en la corteza motora adyacente, responsable del control de los músculos articulatorios respectivos. La circunvolución angular vincula las regiones auditivas y visual. Para deletrear una palabra, el patrón auditivo debe transmitirse de la circunvolución angular, donde se activa el patrón visual, de tal manera que las lesiones que afectan la circunvolución angular tienen el efecto de desconectar el sistema ampliados en el lenguaje auditivo y verbal. De acuerdo con esta propuesta derivada de estudios de diferentes grupos de pacientes con afasia, Greenwich pudo identificar otras zonas de la corteza frontal, parietal y temporal que resultan también fundamentales para la lingüística humana. Esto permitió considerar que no solo las áreas de Broca y de Wernicke como las áreas primarias del lenguaje, sino que también se integraron otras estructuras como lo son la corteza auditiva primaria,
la corteza de asociación opercular, la corteza motora, la sensorial primaria lateral opercular, la corteza prefrontal y el lóbulo temporal, incluidos el polo temporal y sus circunvoluciones de media inferior. En 1961, el neurólogo francés Paul Broca publicó un estudio sobre un paciente con un trastorno severo del lenguaje, conocido como el señor Tan, puesto que solo podía producir esta palabra. 2 años después, Broca publicó un estudio que recopilaba los expedientes de 2 décadas de pacientes con problemas del lenguaje relacionados con la producción del habla, que presentaban lesiones en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Esta región posterior ventral del lóbulo frontal pasó a ser conocida como el área de Broca. Actualmente el área de Broca o circunvolución frontal inferior se le caracteriza como 2 áreas diferenciales en lo que corresponde a su arquitectura. El área 45 de Brodmann, que corresponde a la parte triangular de la circunvolución frontal inferior, y el área 44 de Brodmann, que corresponde a la parte opercular. En los años 60 y 70, Roger Sperry y sus colaboradores establecieron las primeras caracterizaciones de la especialización hemisférica con relación al lenguaje, en una serie de experimentos diseñados para pacientes comisurotomizados. Posteriormente, Michael Gazzaniga, estudiante de Perry, y otros autores ampliaron considerablemente esta información. Observaron que los pacientes, cuando usaban su hemisferio izquierdo, eran capaces de nombrar objetos que sujetaban con la mano derecha, controlada por el hemisferio izquierdo, sin dificultad. Pero cuando usaban el hemisferio derecho, la mayoría de los sujetos solo eran capaces de producir una descripción indirecta del objeto, con palabras rudimentarias. No pudieron utilizar las expresiones léxicas correctas para el objeto en cuestión. Algunos incluso eran incapaces de llevar a cabo algún tipo de explicación verbal de lo que estaba sujetando en su mano izquierda, controlado por su hemisferio derecho. Utilizando técnicas más sensibles, como la presentación taquitoscópica, los autores pudieron comprobar que el hemisferio derecho podía responder a estímulos no verbales, como instrucciones pictóricas, para llevar a cabo algún tipo de acción. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si quieren más información, en la parte de atrás le dejaré la bibliografía para que se orienten. Hasta la próxima.